Azimut de Elden Throne 413-420 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y otras para su disfrute. Contamos con su ayuda de todo corazón. Gracias. 413 ajetreo, crujido, el trío, Dale, Ina y Bolbón, comenzó su viaje a través del bosque húmedo. El bosque estaba vivo con los gritos y ecos de innumerables criaturas, creando una sinfonía de naturaleza que los rodeaba mientras caminaban. Sapos, pájaros, insectos y pequeños animales pululaban a su alrededor y ellos querían hacérselo saber. Pensé que el bosque estaría en silencio, pero está muy animado. Siento como si ya hubiera escuchado más de 20 pájaros diferentes. Porque esto es una selva tropical y la biodiversidad aquí es grande en todos los pasos de la cadena alimentaria. Mientras decía eso, Dale levantó el brazo, tomó un pequeño sapo de una hoja grande que estaba a su lado y se lo mostró a Ina. Están en todas partes, así que ten cuidado donde pisas, muchos de ellos son venenosos. Es bastante lindo, dijo mientras sostenía la rana por un momento antes de volver a colocarla en la hoja donde Dale la encontró. Entonces, ¿hablas como si ya hubieras estado aquí antes?, preguntó con cierta vergüenza mientras intentaba romper el hielo. Ina, aunque no lo parezca, era fan de Dale. Se moría de ganas de saber muchas cosas sobre él y las cosas que había hecho y visto. Su curiosidad se despertó y no pudo evitar preguntar. Entonces, ¿hablas como si ya hubieras estado aquí antes, Ice? Al principio, me entrené en el bosque con algunos de los aldeanos. ¿Entrenado? Aquí. ¿Como una forma de entrenamiento marcial en solitario? Preguntó con un brillo en sus ojos. Desafortunadamente, la historia no era tan increíble. Nada de eso. Aunque me encantaría tener tiempo para sentarme y entrenar así, muchas de mis misiones están cronometradas, por lo que necesito estar en constante movimiento. No era diferente en ese entonces. Era parte de sus misiones, acompañarlos y aprender a cazar en el bosque, así que no me negué a pesar de los peligros. Allí me encontré cara a cara con un gran problema, fue cuando me enteré por primera vez de los monstruos variantes. Dale comenzó a contarle sus historias una por una, sin tener miedo de revelar demasiado. Sabía que sus historias despertaban el interés de ella y estaba ansioso por ver sus reacciones. Confiar en la gente a veces no era tan malo, y a él le gustaba ver su reacción y discutir sus pensamientos sobre él. Fue una experiencia agradable. Al poco tiempo llegaron a su destino, el lago, uno de los primeros hitos de la zona. El camino que tomaron era diferente al que usó Mudan cuando lo guió a él y a los demás por primera vez al bosque. Era más rápido y no pasaba por la colina cerca de la entrada del bosque. Tal vez fue porque Bolbón era mayor y más sabio que Mudan, o tal vez porque tuvieron tiempo de acostumbrarse más a la zona después de todo lo que sucedió. De todos modos, siguieron adelante. El viaje sería largo. Chapoteo, En el puerto abandonado junto al lago, Ina miraba hacia todos lados con gran interés mientras Dale observaba el humilde barco que flotaba allí. Este debe ser nuestro viaje. En su último encuentro, unos días antes, habló de la posibilidad de que los Carcaban utilizaran los ríos para desplazarse con eficacia por el bosque. Los Carcaban no eran grandes navegantes. Su especialidad era cazar cosas y mantenerse en sincronía con el bosque que los rodeaba, por lo que no es descabellado decir que son más rápidos en el bosque que en el río, pero no es tan sencillo. Antes, los Carcaban solicitaban granos y otros suministros para ayudar con la reconstrucción de sus ciudades y ayudar a su gente. Resco ya estaba en apuros, pero aún así ayudaron. Sin embargo, la cuestión seguía siendo transportar esos suministros de vuelta a las ciudades, así que al final, los ríos se convirtieron en la opción elegida para resolver el asunto. Los Carcaban sabían pescar, por lo que no eran unos completos idiotas en lo que respecta a la navegación. Eran decentes, si no buenos, por lo que el proceso era sencillo de implementar. Aún quedaban algunos problemas por resolver antes de cualquier cosa. Primero tendrían que desplazarse río arriba para ir desde la capital hasta el lago. El lago se encontraba a mayor altura que el océano. Aunque la inclinación era mínima, era algo que había que tener en cuenta, ya que la corriente se volvía errática en algunas zonas. Y los Carcaban complicaron aún más las cosas. Su tamaño solo dificultó la creación de barcos, ya que tuvieron que pensar mucho más para crear algo adecuado a su imponente estatura. Y por último, el mayor obstáculo eran las numerosas bestias que vivían bajo el agua. Para la mayoría de los Carcaban, eran comida. Pero si los tomaban desprevenidos, entonces se convertían en la comida. ¿Oh, usaremos un bote?, preguntó Ina mientras se acercaba a Dale.
Vio una canoa bastante grande flotando en el agua con un viejo Carcaban sentado encima, no era muy alto, solo 3 metros de altura, pero aún así era musculoso. Sostenía un gran palo de madera que se extendía profundamente en el agua y lo utilizaba para mover el bote con delicadeza. Sí. Debe ser, el gran guerrero, dijo el anciano Carcaban mientras se giraba para mirar a Dale, con los ojos pesados. Su pronunciación también era bastante buena, lo que fue una sorpresa para Dale, no tanto como para Ina, quien no entendía casi nada. Guam te guiará. Entra, añadió el anciano Carcaban mientras señalaba su bote. Barra crujir. Barra Bolbón no dudó en absoluto y pisó con fuerza el barco. Su peso hizo que la madera crujiera y que la canoa salpicara agua, pero nadie entró en ella. ¿Es esto siquiera posible?, preguntó Ina mientras miraba a los dos Carcaban en la canoa. El barco era grande para ellos, pero para los gigantes, era claustrofóbico. Solo hay una manera de descubrirlo, paso, el barco no emitió ningún sonido cuando Dale subió a él, sin siquiera registrar su peso. Feliz, Ina lo siguió rápidamente, agarrando su mano cuando casi cayó al agua debido a su torpeza. Vamos a movernos, llegaremos en un santiamén, dijo Dale mientras miraba a Guam. En el pasado nos tomó unos días llegar a la ciudad de Carcaban, pero viajamos a través de bosques densos y Mudan tuvo que reducir la velocidad por nosotros. Ahora estamos en un barco que navega río abajo. No debería llevarnos mucho tiempo llegar allí. Esta vez, me reuniré con los Carcaban para confirmar varias cosas, activar sus líneas de misiones y comenzar mis preparativos para la fatídica expedición. Hasta ahora, tengo 4, tal vez 5 misiones que me llevarán fuera de Resco. Más si agrego misiones, que no poseo. Necesito descubrir los secretos de la realeza y su conexión con el cuerpo. Necesito descubrir qué está pasando con la iglesia juarquesiana, los héroes Carcaban nunca regresaron, las tropas navales que desaparecieron en el mar, la bestia del desierto que cayó de los cielos, unos cuantos más también. No creo que esté listo para aventurarme en el centro del continente, pero debería poder prepararme para avanzar más allá del muro, posiblemente completando 2 de dichas misiones en el proceso. Será un viaje largo, necesito poner todo en orden porque no regresaré pronto, grifo, ¿en qué estás pensando con tanta intensidad? ¿En otra aventura?, preguntó con cara de suficiencia mientras seguía dándole golpecitos con el dedo, tratando de obtener una reacción suya. Basta. Me hace cosquillas, respondió él riéndose mientras se giraba hacia ella. Entonces respóndeme. No me gusta estar en la oscuridad. Eres bastante autoritaria para alguien que solo está de paso, dijo Dale con una expresión de suficiencia mientras se giraba para mirarla. Esa es mi personalidad habitual, respondió con orgullo mientras movía dramáticamente su cabello, parecía ser algún tipo de gesto, suspiro, solo estaba pensando en algunas de mis misiones y el camino más eficiente para completarlas, nada más. A veces, suenas igual que mi hermano, pensando en las ganancias y la eficiencia antes que en la diversión, eso no es nada bueno. Dijo en un tono disgustado mientras miraba hacia otro lado, molesta. Ah, ¿sí? Eso es un malentendido. Me estoy divirtiendo mucho. ¿Sabes lo genial que es hacer algo así?, preguntó Dale mientras colocaba su mano derecha sobre el agua. Película. Movió su dedo y una poderosa ola atravesó las tranquilas aguas del lago, dejando atrás un pequeño barranco que rápidamente se rellenó momentos después. Hacerse más fuerte es divertido, y ver que otros confían en mí también es bueno, pero la responsabilidad no es algo que tome a la ligera. Haré que este lugar supere su gloria anterior. Eso es lo que decidí hacer. Puede ser estresante periódicamente, especialmente porque soy un jugador incondicional, pero no me malinterpretes, me estoy divirtiendo mucho, agregó con una sonrisa mientras se giraba hacia ella nuevamente. ¿Pero y tú? Si quieres divertirte, ¿por qué no te quedas en la capital? ¿Por qué has venido hasta aquí? En Resco solo encontrarás trabajo duro y misiones pesadas. No hay mucho que hacer aquí. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Mis objetivos? ¿Mis objetivos? Ina fue tomada desprevenida, no esperaba este tipo de pregunta profunda. Permaneció en silencio durante los siguientes momentos, pensando en una respuesta. Pero a medida que pasaba el tiempo, su expresión cambió varias veces y finalmente se quedó en un estado de impotencia cuando dijo, ¿necesito uno?, preguntó con incertidumbre en su tono. Cuando ves algo interesante a lo lejos mientras juegas a un juego de rol, vas allí por curiosidad o simplemente para ver si puedes llegar allí, no por ningún objetivo o intención más profunda. La capital me resultó interesante, pero no es la fantasía que quería ver.
Está demasiado saturada de tramas aburridas que he visto en todas partes y de la habitual competitividad entre las personas. Estoy cansado de ver eso, de lidiar con eso. Y no quería simplemente dejar este juego. Todo ha sido muy divertido. Se giró para mirar el bosque que pasaba, sonriendo levemente. Aquí las cosas parecían más frescas, así que vine. Y hasta ahora me he estado divirtiendo, eso es todo lo que importa. ... Aunque sus palabras implicaban que no tenía ninguna, Dale vio, por su expresión, que ocultaba sus verdaderas intenciones. Él no esbozó una sonrisa, pero una pizca de diversión se dibujó en sus labios, y un toque de arrepentimiento por haberle pedido una respuesta tan personal. Quizás fui demasiado lejos, pensó mientras cerraba los ojos. Sabiendo que sería mejor si detenía las cosas ahí, se rió entre dientes y dijo: ya veo, no sabía que era tan interesante. Trabajaré duro para que las cosas te resulten interesantes. ¿Qué? Preguntó con expresión desconcertada, sus ojos se abrieron ligeramente a medida que se avergonzaba. Sus mejillas se sonrojaron y miró hacia otro lado, tratando de ocultar su vergüenza. Bueno, dijiste que viniste a Resco porque te pareció interesante, y dijiste que viniste a mí porque me viste a lo lejos, así que juntando esas dos cosas, me imagino que viniste a mí esperando algo divertido, ¿no? Ah. Son dos cosas completamente diferentes. Exclamó mientras se volvía un poco errática. Dijo con desdén al verla inquietarse. Ella no está acostumbrada a que la molesten, ¿cierto? Es una niña mimada, no está acostumbrada a escuchar este tipo de cosas. Oye. Estás exagerando. No me ignores. Ella siguió sacudiendo los hombros de Dale mientras hablaba, pero él la ignoró por completo y miró hacia otro lado, causándole aún mayor vergüenza. Quiero volver. Esto ya no es divertido. Dijo con un mientras cruzaba los brazos y miraba hacia otro lado, tratando de fingir frustración. ¿Acaso tú mismo lo crees? Preguntó Dale mientras levantaba una ceja. ¿Podemos simplemente seguir adelante, tú ganas, tonto? Dijo en tono derrotado mientras bajaba la cabeza para mirar el barco. Sonrisa, Dale sonrió, apoyando el codo en el costado de la canoa mientras escuchaba el sonido del agua pasando, el suave golpe de las olas contra el bote y el suave susurro de las hojas en la distancia, los peces nadaban debajo de la canoa y los insectos volaban sobre ella, algunos descansando en su superficie. Era una vista tranquila, era una pena que todo fuera virtual. Erile pensó en voz baja mientras colocaba sus dedos sobre el agua. Ten cuidado, o algo podría morderte los dedos, dijo Dale con preocupación mientras la miraba, pero al final, sonrió cuando ella se volvió hacia él, aterrorizada. Tú. Comenzó una pelea tremenda. Durante las siguientes horas, Dale y Erile hablaron de una serie de cosas. Erile se desconectó poco después porque no podía permanecer en la canoa tanto tiempo, y regresó hacia el final cuando se acercaron a la ciudad. Los avistamientos de Carcaban se hicieron frecuentes, con torres de vigilancia y barcos de pesca salpicando las orillas del río, junto con un pequeño puerto en la distancia. El asentamiento de Carcaban estaba a la vista. Exclamación de cierre. Tan pronto como llegaron, fueron recibidos por un pequeño grupo de guerreros Carcaban, su rango y posición estaban dictados por su equipo y las bandas de colores en sus brazos. Pero esto no era algo que Ina supiera, así que hizo lo que mejor sabía. Preguntar. Hey. ¿Qué es? Me he estado preguntando, ¿por qué todos llevan máscaras? ¿No resulta confuso no poder ver las expresiones de los demás? La cultura Carcaban era lo suficientemente única como para generar confusión en los humanos comunes y corrientes, y a Ina, siendo una chica moderna, le resultaría confuso comprender la mayoría de sus costumbres sin incorporarles algunos valores modernos. Incluso su abuelo podría tener algunas dificultades para comprenderlas, ese es el tiempo que los humanos han perdido el contacto con la naturaleza, tal vez. No conozco los detalles, todos los Carcaban reciben una máscara al nacer de sus padres. Por lo que sé, ponen mucho énfasis en su rostro y en la intimidad, algo así como la atracción viene desde adentro. Sus rostros suelen estar reservados para parientes directos, como ellos los llaman, padres, hijos y amigos y confidentes profundamente respetados. Mientras decía eso, Dale señaló a su alrededor y, esencialmente, todos los Carcaban en su presencia llevaban máscaras y, aparte de la rara visión de uno cayéndose o un Carcaban muy viejo que tenía dificultades para agacharse para agarrar su máscara, todos llevaban una. Esta era una civilización de personas sin rostro, una cultura que enfatizaba la personalidad por encima de la apariencia física.
Al menos, eso era lo que creía Ina. ¿En serio? Eso suena muy romántico. Significa que encuentran el amor y la relación a través de las palabras y la personalidad en lugar de la apariencia, dijo con una leve sonrisa mientras miraba a su alrededor. Parecía obtener cierta comprensión de ellos, aunque era cuestionable si alguien se identificaba con ella como respuesta. Definitivamente cierto, pero tampoco del todo correcto, dijo Dale mientras miraba a los guardias y sus guías. Hizo un gesto pidiendo algo de tiempo para poder terminar su conversación con Nina y ellos asintieron en consecuencia, dándoles algo de privacidad. ¿Cómo es eso? Bueno, para empezar, estás yendo demasiado lejos sin mirar hacia abajo. ¿A dónde caminas? Cada cultura tiene sus estándares. Estoy seguro de que los hombres y las mujeres aquí tienen sus preferencias en cuanto a la belleza. Si nuestra sociedad pone énfasis en cómo te ves antes que en cualquier otra cosa, los Karkavan lo consideran un valor secundario, pero definitivamente tienen un sustituto para eso. La belleza es solo un reflejo de un método evolutivo de evaluación. Los Karkavan están altamente sintonizados espiritualmente, pero a menos que tengan algún otro método para percibir el mundo, ¿no es su apariencia lo primero que notarían en los demás? Bueno, sí. ¿Pero no estás diciendo lo mismo que yo? Preguntó, frunciendo el ceño mientras intentaba comprender lo que acababa de decir Dale. No. Lo eres. Y estás tratando de sonar inteligente mientras lo haces, dijo con una burla mientras se ponía una mano en las caderas. Dale puso los ojos en blanco y reestructuró su oración porque se enojó. ¿Creías que eran románticos porque encontraban atracción en algo que no fuera su apariencia, asumiendo que esa cosa era su personalidad o sus acciones? Dijo mientras miraba a su alrededor. Dije que todavía podían encontrar atracción en su apariencia, tal vez no solo en su rostro. ¿Es mejor decirlo ahora? ¿O necesitas más ejemplos? Una más bromeó, claramente tratando de poner a prueba su paciencia. Bien, nunca pensé que tendría una sesión de psicología en este lugar. Yo tampoco. Cállate, dijo Dale mientras sacaba una pequeña máscara de su inventario, mostrándosela. ¿Ves sus máscaras? La mayoría de ellas están confeccionadas por ellos mismos. Y también, en cierta medida, sus ropas. Los Karkavan viven en una sociedad organizada en castas que valora enormemente sus logros individuales. Vivir honorablemente, especialmente en pos del equilibrio de su ecosistema como la mayor de las acciones. Así como la mayoría consideraría que un tipo atractivo y rico conduciendo un Lamborghini de primera línea con un traje es de su agrado, las mujeres aquí pueden encontrar que un Karkavan de 6 metros de alto, totalmente musculoso y vestido con la piel de un tigre blanco que él mismo cazó es ese equivalente. Así que su rostro, por feo que sea, es irrelevante. Tal vez los Karkavan ni siquiera tengan una identidad de belleza bien formada para esa parte de su cuerpo, dado que, desde el nacimiento hasta la edad adulta, rara vez ven el rostro de alguien más que su familia cercana o en los raros casos en que se les cae la máscara. ¿Qué te parece? ¿Ahora me veo inteligente? Preguntó con una risita mientras se cruzaba de brazos. Seguro que te gusta hablar, bromeó de nuevo mientras cubría su sonrisa. Tu pequeño, Dale tenía una expresión frustrada cuando la vio reír a un lado. A Ina parecían encantarle estas conversaciones sin sentido, sin principio ni fin, ya que las instigaba repetidamente, las encontraba más interesantes que los sermones o las charlas más profundas que estaba acostumbrada a oír. Dale poco podía hacer aparte de responder, pero no podía hacer mucho más que esperar. Después de hablar, su guía y el anciano Karkavan se despidieron y regresaron a sus vidas normales mientras los guerreros escoltaban a Dale y Ina por la ciudad. Y, mientras movían, Ina seguía haciendo preguntas, continuando con su conversación anterior. Ya que estamos aquí, ¿cómo se llama este lugar? Esta es la ciudad central de Karkavan, Parlamer. Gobernada por el Consejo de Parlamerita. Aunque no es una traducción perfecta, sería algo parecido a Parlameran. ¿Un consejo? ¿Tienen algún tipo de democracia aquí? No, tienen un grupo de ancianos elegidos en base a méritos y logros. Generalmente logros basados en la fuerza. Luego son gobernados por una casa del clan elegida entre varias de las casas gobernantes más duraderas. Este pequeño grupo de personas toma las decisiones, aunque rara vez tienen que hacer algo sustancial ya que los Karkavan son bastante autosuficientes. Aún así, si las cosas se ponen feas, pueden resolver fácilmente el problema por sí mismos, y si no, la autoridad superior puede impulsarlos en la dirección correcta. ¿No es ese un sistema fácil de resolver para la corrupción? Eso no es algo que pueda comentar, pero creo que la corrupción, incluso si existiera aquí, probablemente no es algo frecuente, ni lo será nunca.
Son un grupo de individuos que viven en un entorno sumamente hostil. No tienen tiempo para ser demasiado egoístas, de lo contrario, todos morirán. Cualquier Carcaban malvado y estúpido que piense lo contrario o no le importe ha sido apartado hace mucho de sus casas gobernantes, y los que quedan son capaces. Si no fuera así, los Carcaban habrían desaparecido hace mucho tiempo. Aunque no, solo significa que eran más fuertes que sus predecesores. Entonces, ¿cómo se mantienen a raya? Quiero decir, estás pensando demasiado en ello, y yo, dijo Dale con un suspiro mientras miraba a su alrededor. Mira a tu alrededor. Si eres un viejo gobernante y de repente ofendes a un monstruo del doble de tu tamaño con 10 veces más masa muscular que tú, me pregunto si intentarías oprimirlo de nuevo. Carcaban puede medir desde 3 metros de altura hasta 7, aunque creo que el promedio está ligeramente por debajo de los 5. Tener unos 6 metros de altura es aproximadamente lo mismo que tener 6 pies en la tierra, y tener 7 metros de altura es una altura exagerada incluso para ellos. Cualquier altura por debajo de esa, y serás tan alto como un anciano, o un adolescente. ¿Cómo puede un viejo Carcaban de unos 3 metros de altura que apenas puede sostener su bastón intentar intimidar a un joven Carcaban de 7 metros de altura que sostiene un hacha de batalla de 4 metros de largo? ¿Puedes adivinar lo que sucedería? ¿Cómo puede un viejo Carcaban de unos 3 metros de altura que apenas puede sostener su bastón intentar intimidar a un joven Carcaban de 7 metros de altura que sostiene un hacha de batalla de 4 metros de largo? ¿Puedes adivinar lo que sucedería? Sí, esta es una sociedad de pocas palabras, me imagino, dijo Ina lentamente mientras una gota de sudor caía de su frente. No te pongas tan triste, son gigantes gentiles, solo no los molestes. Golpean muy fuerte, respondió Dale mientras se tocaba la barbilla, los recuerdos de un encuentro pasado aparecieron ante sus ojos. ¿Cómo sabes eso? Ya casi llegamos. Oye. Si me vuelves a ignorar, haré una escena. Aunque hubo algunos contratiempos, el dúo finalmente llegó ante una gran casa circular. La mansión del anciano, Kudan. La reedición del capítulo está en curso. Por alguna razón, WebNovel tenía errores y duplicaba párrafos de izquierda a derecha. Debido a esto, perdí mi mes de ganar otra vez. Mi problema es en su mayor parte. De todos modos, denme algo de tiempo para solucionar este lío, desde el principio. Gracias. La imponente estructura, una de las más imponentes que habían visto hasta ahora, se erguía ante ellos. Como muchos habrían esperado ver, la mansión del gran anciano no era una choza de cuero hecha con piel y huesos de bestias, era una imponente casa de piedra con forma de múltiples cilindros apilados uno sobre otro, cada uno de los cuales representaba un piso, con 4 en total. Dale le dio a Ina una pequeña explicación del área, diciendo que actualmente estaban dentro de Council Road, con las otras casas a la izquierda y derecha de la calle pertenecientes a los otros ancianos, cada una construida completamente de piedra. Los Carcaban generalmente dejaban que cada uno se las arreglara solo, pero cuando tenían que hacer cosas comunitarias destinadas a durar, se unían para construir algo significativo. Era por eso que todos los caminos estaban hechos de piedra pura y pulida. Desde los murales, hasta las pinturas, tallas y esos extraños cristales colgando sueltos por todos lados, el nivel de tecnología empleado en su construcción y decoración la desconcertó ya que no esperaba tal desarrollo de lo que ella veía como gigantes bárbaros. Ahora entendía por qué Dale llamaba a ese lugar una mansión, pues era, a falta de ella, un castillo. Pero para estos gigantes, probablemente era solo una casa más grande, la diferencia de tamaño y calidad entre las casas mostraba la autoridad de quien vivía en el centro. /paso, /0008 exclamación de apertura exclamación de cierre. Se sentía como si estuviera explorando una civilización perdida hacía mucho tiempo, pero ellos estaban vivos, justo delante de ella. /paso, exclamación de apertura exclamación de cierre. Los guardias abandonaron la estancia frente a la gran estructura, y mientras Ina se preguntaba qué hacer, Dale avanzó, entró en la mansión y la dejó atrás. «Espérame», exclamó mientras corría tras él, cerrando la puerta detrás de ella con dificultad ya que la puerta era varias veces más alta que su altura. ¿Sería más apropiado llamarlo puerta? Dentro de la mansión, mientras Dale ignoró por completo el primer piso, Ina se quedó atrás mientras leía la descripción de los objetos que la rodeaban, jadeando no solo por su belleza rudimentaria sino también por sus rarezas y cualidades. Al ver lo similar que era a su anterior yo, Dale abrió la boca para decir: «Esto es lo que los Carcaban llaman el Salón del Recuerdo».
Un lugar donde reúnen y almacenan las reliquias de sus grandes guerreros y héroes del pasado para que las generaciones futuras puedan recordar sus historias. Este lugar se siente como la casa de mi bisabuela, respondió mientras extendía su mano para tocar un objeto. Agarrar. Dale le agarró la mano y sacudió la cabeza. Aunque estoy de acuerdo en que se siente como la casa de una abuela, este lugar es seguro. Estos objetos no son seguros para tocar, ten cuidado. ¿No es seguro? ¿Qué quieres decir? Es mejor que dejemos eso para otro momento, no deberíamos hacerlo esperar. Esta vez, Dale no se detuvo y la dejó atrás mientras subía las escaleras hacia el segundo piso. Qué extraño, me siento, observado. Mientras estaba sola en ese gran salón lleno de objetos antiguos, huesos, tapices y más, Ina sintió una abrumadora sensación de pavor y miedo. Algo empezó a pesar en su corazón y a comprimir su mente, como el miedo primario que uno puede sentir a medianoche cuando tiene que apagar las luces de la cocina, crujir, Ella dio un paso adelante, luego otro, y otro, antes de que pudiera darse cuenta, ya estaba corriendo escaleras arriba, donde pesaban a Dale, con los brazos cruzados. Greta, estás aquí. Por un momento, pensé que tendría que rescatarte. Rescátame. Preguntó Ina entre jadeos, sin saberlo, estaba temblando. Sí, eso es lo que suele pasar cuando te quedas con esos artefactos, te dije que eran peligrosos. Mientras decía eso, sacudió la cabeza y le dio un poco de agua para ayudarla a calmarse. ¿No podías haberme avisado? Preguntó con cara de enfado mientras tomaba el agua. Podría, pero esta es una mejor lección. Pero antes de que pudiera quejarse, Dale le dio una palmadita en la cabeza, haciéndola enojar aún más. Podemos revisar el resto más tarde, este lugar es propiedad privada, ¿recuerdas? Así que no seamos groseros y hablemos primero con el dueño. Tienes suerte, respondió ella mientras apartaba su mano, tratando de actuar con dureza mientras exhalaba. Mientras la observaba caminar hacia un callejón sin salida, Dale giró su rostro hacia el piso de abajo. Podía sentirlo y verlo. Débiles volutas de energía rojas se retuercen y convergen en el aire. La fuerza primaria, la vitalidad de 1000 legendarios Carcaban convergieron en un solo lugar. Antes era abrumador, no, apenas lo sentía. Solo cuando me quedé detrás y griega. Eso pasó, sentí algo. Ahora se siente profundo y magnífico. Es increíble, pero lo que importa aquí es mi progreso. No es que poder sentir esta vitalidad muerta hace mucho tiempo sea algo impresionante. Dale permaneció en el lugar, esperando que llegara Kudan. Mientras tanto, Ina seguía husmeando y fisgoneando, siendo tan grosera como podía, invadiendo la privacidad de otro como si esto fuera un juego de rol normal. Crujir, Saludos. Eso fue hasta que se encontró cara a cara con Kundan mientras abría una puerta, quien todavía se alzaba sobre ella a pesar de su vieja apariencia. Hola. Qué reunión más incómoda. Pillada en el acto, Ina parecía un pequeño gatito que se había portado mal, tanto que se quedó congelada en el lugar. Después de ayudarla a superar su sorpresa, Kudan los condujo a una mesa donde todos se sentaron juntos, descansando un poco antes de comenzar su conversación. Nos volvemos a encontrar, joven guerrero. Esta vez, estás en compañía de alguien de tu edad. Una mujer bastante curiosa. Perdón por venir tan de repente, había muchas cosas que quería discutir contigo, sentí que nos separamos demasiado abruptamente. Estuve ocupado los últimos días, por lo que no pude encontrar tiempo para visitar, no deberías. Nos ayudaste mucho y resultaste herido. El descanso es solo un camino que debías seguir. Además, estábamos igual de ocupados. Con la restauración del equilibrio del bosque, todo tipo de animales vuelven lentamente a sus patrones y hábitats habituales. Moverse por la ciudad se ha vuelto más fácil y buscar comida resulta eficaz. Ahora podemos empezar a planificar cómo retomar las otras ciudades y volver a nuestro estilo de vida anterior, que perdimos con la llegada del diablo. Aunque regresaras, no habría mucho que hacer, ya que estabas ocupado planeando el futuro. Aún lo estamos, pero las cosas ya están en marcha. No hay necesidad de que yo intervenga más en ellas. Soy solo un viejo bruto. Ha pasado demasiado tiempo y estoy desconectado de la gente. Es mejor dejar este trabajo para mi familia, y de él aprenderá lo que significa liderar y ganarse su respeto. O eso espero. Se necesitarán muchos años para que el bosque recupere por completo su estado anterior, pero hasta entonces, nos centraremos en restaurar nuestro equilibrio.
Ya escuché la noticia de que las criaturas que ocupan la ciudad del norte se fueron por sus propios medios. Podemos regresar a ella en cualquier momento, dijo con una risita y un suspiro de alivio mientras pensaba en ello. Tenemos todo y más que agradecerte. No solo a ti, sino a todos los que participaron en esta expedición, presentes o no. Te doy las gracias, joven guerrero. Me has impedido ver un espectáculo deplorable. La caída de mi pueblo. Kudan les hizo una reverencia, su espalda crujió mientras se movía, lo que provocó que Dale hablara apresuradamente. Anciano, por favor. No necesitamos un agradecimiento tan profundo. Lo hicimos por nuestro propio bien y todos ayudaron. Cierto, respondió Kudan con una risita antes de toser de lado. Estoy seguro de que podríamos seguir hablando de este tema, pero me temo que no tienes tanto tiempo. Dime el motivo de tu visita. He oído por tu mensaje que tienes algo muy importante que comentar conmigo. Estoy todo oídos. ... Dale se puso severo, pensó en sus palabras antes de decir. Tengo muchas cosas que preguntarte, pero primero te diré cuáles son mis objetivos. Cruzaré el archipiélago que se hunde. Mi objetivo es llegar a Zenith y descubrir la verdad sobre estos demonios y sus invasiones. Mientras tanto, deseo localizar a la armada perdida del Cuerpo del Sur y a los héroes Carcaban que se perdieron en el pasado. No estoy pidiendo ayuda, solo estoy diciendo lo que pienso hacer. Son unas cargas muy pesadas las que deseas llevar, jovencito. Esas cargas, no deberían llevarse solas. No puedo hablar por los demás, pero sí por mí. Te ayudaré lo mejor que pueda para que estés lo más preparado posible para los peligros que te acechan. Demasiados desaparecieron entre las olas más allá de las costas. No es un lugar al que nadie debería dirigirse. Si fuera más joven, te habría seguido, pero mi espalda me impide alejarme demasiado de esta mesa, dijo riendo mientras miraba por una ventana. Ya es suficiente, anciano, entonces, ¿deberíamos empezar? Después de quedar inconsciente, me encontré con un ser extraño. ¿Qué puedes contarme sobre los espíritus? ¿Un espíritu? La voz de Kudan estaba marcada por un dejo de incertidumbre. Por unos segundos permaneció inmóvil, tratando de entender la palabra antes de entender finalmente a qué se refería Dale. No era la primera vez que escuchaba el término en ese idioma, pero había pasado tanto tiempo que le costaba relacionar los significados. ¿Te refieres a los espíritus antiguos que habitan en las profundidades de los bosques? La voz de Kudan estaba teñida con un dejo de inquietud, sus cejas se fruncieron, casi oscureciendo sus ojos mientras decía eso. Su pronunciación de la palabra espíritu era incorrecta, como si se tragara la frase en lugar de escupirla. Esto podría deberse a la singularidad de los idiomas. Ahora, Dale hablaba en inglés, que luego fue traducido al idioma común de los humanos imperiales antes de llegar a oídos de Kudan, quien tuvo que examinar su mente en busca de términos y significados en los que no había pensado en décadas. Incluso si el sistema tradujera perfectamente cada palabra que pronunciaba Dale, Kudan aún carecía de dominio del idioma. Como él sabía, el sistema no traduciría a todos los idiomas a menos que se cumplieran ciertas condiciones. Sin embargo, incluso eso era una especulación de su parte. Sí. Al menos, espero que estemos hablando de lo mismo, dijo Dale con una ligera sonrisa mientras tosía levemente. El motivo de las preguntas es, momentos después de perder el conocimiento, fui arrastrado a algún lugar y me encontré con un ser que se reconoció a sí mismo como el viejo espíritu. Poco después, me despertaron a la fuerza debido a lo que él llamó separación de mente y cuerpo. Kudan escuchó con gran concentración, y una vez que Dale terminó de hablar, se tocó la barbilla, sumido en sus pensamientos. Pero por supuesto, la mente no puede existir fuera del cuerpo por mucho tiempo, ya que es demasiado fácil corromperla y afectarla cuando no está protegida por la cáscara que es la propia carne. Kudan respondió con un gesto de conocimiento, sacando sus conclusiones de las palabras de Dale. Parece que te sentiste atraído temporalmente al corazón de los bosques, donde residen los espíritus. Un gran honor, sin duda. ¿Puedes contarme algo sobre ellos? No mucho. Lo que ellos quieren que sepas es lo que yo puedo compartir contigo. Ni más ni menos. Kudan se detuvo a pensar un rato, eligiendo las palabras adecuadas para explicar sus pensamientos, pero era evidente que estaba teniendo dificultades para seleccionar las palabras adecuadas para el trabajo. Como sabéis, mi especie vive en profunda sintonía con la naturaleza. Lo que llamáis magia o tecnología no es evidente en nuestra civilización. Pero os equivocaríais si supusierais que no existe. Buscamos la conexión con la Tierra porque los espíritus de nuestros antepasados viven en ella.
A través de nuestros rituales y prácticas, nos sintonizamos con ella y buscamos consuelo y orientación. Vosotros vivís en un mundo de magia y vitalidad. Nosotros vivimos en un mundo de maleficios y espíritus. Pero por más divergentes que puedan parecer, todos están conectados y forman parte de la misma rueda. Eso es lo que son los espíritus para nosotros. Movió su mano hacia un lado y agarró una pequeña antorcha de cristal de un estante cercano. Tu especie tiene un nombre para esto, olvidé cómo se llamaban, pero traduciéndolo aproximadamente, nos referimos a ellas como lágrimas del bosque. Estos representan el poder del bosque, los cristales brillan según la respiración del bosque. Crecemos aprendiendo a sentir estos movimientos y a responder de la misma manera, a interpretarlos y a actuar de acuerdo a lo que oímos y vemos, muy similar a mis interpretaciones de las estrellas de arriba. Mi punto es que para nosotros, los espíritus antiguos, seres que definen el bosque que veneramos, no son diferentes de lo que ustedes llaman divino. Su voluntad es absoluta y sus secretos incorruptibles. Pero eso ya lo sabías, ¿no? Preguntó Kudan mientras miraba a Dale. Como era de esperar, Dale ya tenía bastante conocimiento sobre los Carcaban y sus prácticas. Incluso si interactuaron poco en la línea de tiempo pasada, las intenciones de Dale no habían cambiado mucho desde entonces hasta ahora. Antes, se acercaba a ellos para solucionar problemas y avanzar en el desarrollo de su relación, ahora, se acercaba a ellos para ir más allá de donde se encontraban antes. Cuando tuvo oportunidad, tanto entonces como ahora, le hizo a Kudan las mismas preguntas, con la intención de resolver estos problemas antes de tiempo. Pero, ¿por qué volver a hacer esas preguntas? Bueno, por una vez, no se sentía satisfecho con las respuestas que le habían dado en el pasado. Y segundo, por el bien de impulsar sus misiones. ¿Puede ser más específico? ¿Qué son sus orígenes y agitar, Kudan meneó la cabeza. No puedo. Porque aunque quisiera, no lo sé. Incluso su hogar, el corazón del bosque, se nos escapa. En los tiempos modernos, los espíritus antiguos están presentes pero no se materializan. Sin embargo, no siempre fue así. Hay historias de tiempos en que los espíritus y los niños de los bosques vivían en armonía, juntos, de la mano. Sin embargo, tenemos muy pocos registros de los tiempos antiguos, cuando las condiciones eran otras. De los tiempos en que el gran árbol aún se mantenía en pie. ¿Qué les hizo cambiar? Sus razones para transformarse. Busqué respuestas a estas preguntas incluso antes de que sus antepasados nacieran, y me encontré cara a cara con un muro. Cuando tuve la oportunidad de hacer mis preguntas, fueron enigmáticas, así que puedo entender tu frustración. Los espíritus antiguos siguen a nuestro alrededor, pero han optado por observar en lugar de intervenir. Todavía lo hacen, pero no tan a menudo. Creo que todavía se están recuperando de la catástrofe que fue la caída del gran árbol. Tal vez, incluso mantener su existencia sea un obstáculo, ya que el antiguo bosque en el que vivían está prácticamente muerto después de la caída del árbol de las leyendas. Es difícil incluso decir si nuestros antepasados estaban aquí cuando cayó, por lo tanto, la veracidad de nuestros registros es dudosa. Pero buscarlos por tu cuenta no es más que un camino sin salida. Como el camino hacia ellos es un secreto que ocultan con esmero. Eso no sonó muy tranquilizador, dijo Ina con una expresión incómoda mientras trataba de no interferir. Si se acercaron a ti primero, seguramente lo harán de nuevo si ven la necesidad. Los espíritus dominan los grandes bosques y su abrazo lo cubre todo. Si ven la necesidad de acercarse a ti, ten por seguro que lo harán. Pero buscarlos por tu cuenta no es más que un camino sin salida. Como el camino hacia ellos es un secreto que ocultan con esmero. Eso no sonó muy tranquilizador, dijo Ina con una expresión incómoda mientras trataba de no interferir. Se sentía como si estuviera viendo una película. No había espacio para ella en esta conversación. Desde el principio, la habían dejado al margen de la conversación, empezando por su comportamiento humillante momentos antes. Y aunque ya se había recuperado de aquello, todavía no tenía lugar ni tiempo para hablar. Era una sensación extraña, nunca se había sentido tan sola en una mesa antes, tal vez una vez, cuando su padre se enojó mucho con ella. Pero aún así, la divertía mucho. Más que Dale, ella deseaba escuchar y aprender más sobre todo lo que Kudan decía. No estaba destinado a ser así, niña, respondió Kudan mientras tosía levemente. ¿Deberíamos continuar? Preguntó mientras se giraba hacia Dale. Bueno, una vez más, a Dale no le dieron nada, solo un montón de palabras vacías. Pensé que sería así, pero no hay nada de malo en intentarlo. Al menos me saqué esto de encima. Los espíritus antiguos no son fáciles de perseguir, eso lo sabía.
Son seres inmateriales que se manifiestan ante quien ellos desean, y aunque quisieran aparecer, no todos pueden verlos. Y mucho menos comunicarse con ellos. Nunca dudé de su existencia. No los busco para demostrar su existencia. Sé que existen los espíritus de la naturaleza, su existencia fue probada durante mi tiempo en Zenith y a través de los archivos del Cuerpo del Sur. Incluso entonces, reconocieron su presencia arqueada sobre el bosque. No es tan malo no encontrarlos. La mayor parte de lo que quería preguntarles es irrelevante para mis objetivos actuales. En su mayoría cosas del pasado, preguntas que solo alguien que las viera con sus propios ojos sería capaz de responder, algo que solo un espíritu podría responder. Aún así, quería eliminarlo de mi lista de tareas pendientes, ya que podría conducirme a una serie de misiones. Entender quiénes eran las personas que vivieron en este bosque antes podría ayudarme mucho, especialmente los orígenes del gran árbol y por qué se derrumbó. Temo que estas preguntas se relacionen con la extraña semilla que poseo, como también lo son muchas de las cosas que adquirí en Babilonia. Ordenando sus pensamientos, Dale abrió su inventario, tomó una pequeña gema blanca y la colocó suavemente sobre la mesa sobre un paño blanco. La gema era muy opaca y parecía producir luz por sí sola. Era cálida al tacto. Brillaba como una de las antorchas de cristal que había en la habitación de Kudan. Casi parecía falsa, no pertenecía a este mundo. Era una hermosa gema. Si pudiera tallarse en joyería, el resultado final sería, esto, ya veo. Así que ahí es donde cayó, dijo Kudan con un matiz de sorpresa, pero también de impotencia. ¿Cómo no pudo reconocer lo que era? Cola del cometa blanco, medio fábula tipo. Material. Descripción. Los Karkaban creían que la misma noche después del nacimiento de una leyenda, un cometa blanco cruzaba los cielos para celebrar el nacimiento de un nuevo cuento. Cuanto más brillante sea, más honorable será el cuento. Creen que el cometa representa el espíritu de los antiguos guerreros que cayeron en batalla, incapaces de demostrar su valía y alcanzar su máximo potencial. Así, al brillar a través de los cielos, los que ya cayeron cultivan la vida por sus esfuerzos para que puedan continuar luchando en medio del espinoso camino que tienen por delante. Este fragmento, sin embargo, va en contra de sus creencias, ya que nunca antes el cometa arrojó parte de sí mismo a la Tierra. ¿Qué podría significar esto? ¿Sería el presagio de una leyenda como ninguna otra? ¿O la calma antes de la más violenta de las tormentas? Así que los presagios eran ciertos, un trozo del cometa blanco cayó, justo en tus manos. Y según las estrellas, me lo trajiste. ¿Sabías que esto pasaría? Preguntó Dale, sorprendido. Las estrellas me lo dijeron, poco después de que dejaste el bosque, que he estado esperando tu regreso desde entonces. Crujir, Kudan empujó su silla hacia atrás y se levantó de su asiento. Parecía impaciente, quizá incluso apurado. Dale se sorprendió por toda esta secuencia de eventos. Esa reacción era algo que no había visto antes, algo que no había experimentado en la línea de tiempo pasada. Antes de eso, Kudan le había dado una larga explicación sobre el cometa. Se quedó sorprendido por su apariencia y no escatimó palabras para hablar de él. Sin embargo ahora, Kudan parecía ya saber de su existencia, y sobre todo, hablaba de las estrellas y su voluntad. Sin embargo, habían pasado décadas desde la última vez que Kudan intentó leerlos. Y sobre todo, dijo que recibió su presagio días antes de que se abriera Babilonia. ¿No significaba eso que el pasado cambió incluso antes de que él viajara en el tiempo? Si esto hubiera sucedido en la línea de tiempo pasada, él habría sido consciente de ello, pero no lo hizo. No era como si hubiera hecho algo diferente, aparte de traer a Ina con él, poco había cambiado. ¿Qué estaba pasando? ¿Y qué quería? No, estaba mirando la imagen desde el ángulo equivocado, la pregunta ya estaba ahí. ¿Qué querían las estrellas? Sígueme, dijo mientras subía las escaleras hacia el segundo piso. ¿A dónde vamos? Preguntó Ina con curiosidad mientras miraba a su alrededor. El cuarto piso. ¿Qué hay en el cuarto piso? Mis remordimientos. No dijo nada después, pero su silencio fue ensordecedor. Ina miró a Dale, pero él negó con la cabeza. Una vez que llegaron a los últimos pisos, abrió la boca para preguntar. Dijiste que recibiste un presagio de las estrellas, pero no dijiste que dejaste de leerlas porque perdiste tu toque. Lo hice, pero dejé de hacerlo porque ya no podía leerlos correctamente. Le di a mi gente lecturas poco fiables, señales de desastre acompañadas de visiones de prosperidad y fertilidad. Cuando lo que vi empezó a volverse contradictorio, supe que había perdido la capacidad de escuchar correctamente los cielos.
Así, el Carcaban permaneció sin la guía de las estrellas, y durante mucho tiempo temí que esta falta de creencia fuera lo que nos había llevado a este rincón. Ninguna de las visiones de prosperidad que había imaginado se hizo realidad, ni tampoco las de catástrofe. Todo lo que estamos viviendo ahora es un misterio para mí. Durante muchos años anhelé volver atrás y contemplarlos en busca de orientación, sin embargo, las estrellas llevaron a nuestros parientes a las tierras muertas más allá del muro, este mismo acto condujo a nuestra caída. Y durante mucho tiempo estuve arrepentido y dudé de haberlo hecho. Temía sus intenciones. Tanto que deseaba, que nunca hubieran estado allí. Y quizás por eso sus palabras dejaron de tener significado para mí y dijo profundamente mientras tosía levemente. ... Sin embargo, hace unas semanas, vi el cometa atravesar el cielo. La señal de un buen augurio, el nacimiento de una nueva historia, un gran guerrero, tú. En el momento en que lo hice, supe lo que tenía que hacer, Dale tosió avergonzado mientras miraba a un lado. Al mismo tiempo, Ina se rió entre dientes, encontrando la situación divertida, antes de volver rápidamente a su apariencia estoica. No había nada de qué reírse en el cuento de este anciano. Sabía que, aunque todo lo que leía fuera absurdo, mi tarea era escuchar, me recordaron mi deber. Y por primera vez en mucho tiempo, lo que leí fue coherente y claro. Las estrellas me mostraron un camino, un futuro, y me mostraron cómo alcanzarlo. Pero también me mostraron el dolor que mi pueblo tendrá que soportar, un dolor que no puedo soportar. Por muy brillante que sea el futuro, no vale la pena el sacrificio de unos pocos. No somos así. No es la forma en que deseo vivir. Nos apoyamos en los hombros de miles de personas, y su muerte fue una que abrazamos y cantamos, no una que lamentemos. Las estrellas me mostraron un camino, y sé, en el fondo, que si lo sigo, una prosperidad como ninguna otra bendecirá al Carcaban. Pero no pienso seguirlo, haré uno nuevo. Aunque me desprecien, esta es la maldición que debo soportar. Este es el dolor que llevaré sobre mis hombros como el encargado de liderar a los Carcaban. Aunque los elegidos estén dispuestos a sacrificarse, yo no estoy dispuesto a arrojarlos al fuego. Yo soy viejo, no todos lo son. No hay mucho que pueda ofrecerles, pero sí mucho que ellos pueden hacer por los demás. Así que si hay alguien que tenga que sufrir, alguien que tenga que llevar la carga, que sea yo. Me arrojaré al fuego por el bien del Carcaban. Esa será mi última contribución. Hija, llegaste en el momento justo, cambiando las probabilidades y abriendo un nuevo camino donde creíamos imposible. El cometa blanco ha caído. Un gran presagio está en el horizonte. Te pregunto, ¿lo verás conmigo? ... No te lo pido sin pensarlo dos veces. No es algo que desee imponerte. Este camino es oscuro y no puedo imaginar su final. Es un futuro que las estrellas desconocen. Deseo alcanzar ese futuro, uno en el que todos podamos prosperar. Un futuro sin sacrificios innecesarios. Te ofrezco mi todo, esta chispa remanente de vida. ¿Quieres, Kudan? Intervino Dale. Interrogación de cierre. ¿De qué estás hablando? ¿Puede ser más claro? Preguntó Dale mientras sonreía levemente. ¿Necesitas ayuda, sí o no? Dale olió una misión. Sí, necesito ayuda, dijo Kudan con una sonrisa mientras se aferraba a su bastón. Entonces te ayudaré. Cambiemos el futuro. Después de todo, odio las profecías, técnicamente hablando, todo el futuro que viví es una profecía, una de la que debo alejarme. Profecías, cierto. Kudan cerró los ojos, pensando en un pasado que ya pasó hace mucho. Timbre. Misión principal, el destino leído por las estrellas se ha activado. En medio de tiempos turbulentos, aquellos elegidos para adentrarse en lo desconocido, ya sea por elección propia o de otros, han comenzado a dar sus primeros pasos hacia el horizonte desconocido. Campeón en ciernes, las estrellas han profetizado el futuro. Afrontémoslo y cámbialo. Requisitos. Ayudar a Kudan a desafiar el destino previsto de los Carcaban 01. No hay recompensas finales para esta misión, pero se otorgarán recompensas apropiadas según el progreso de la misión y la calificación de finalización. Una ventana magnífica y reluciente de un tono dorado oscuro se materializó ante Dale. Estaba hecha de una tela tan oscura como el cielo nocturno, como si el cosmos mismo hubiera sido tejido en seda. Las palabras dentro del pergamino pulsaban con poder, el aire y el espacio a su alrededor parecían retorcerse en respuesta a su presencia, como un vórtice que amenazaba con tragarlo por completo. Pero, por desgracia, todo eso era una ilusión según su percepción.
Esta es la segunda vez que veo esta ventana de que es túnica, pensó Dale con una expresión tranquila mientras sentía que el mundo se ralentizaba momentáneamente a su alrededor. La otra es la misión de convertir a Erile en una verdadera santa. Probablemente me la haya encomendado la propia Juarquesios. Sin embargo, está claro que esta misión no la ha encomendado ella, eso es poco probable. Pero desde que regresé de Babilonia, no, desde que retrocedí en el tiempo, no he tenido mucho contacto con ella. Quiero decir, David ha pasado gran parte de su tiempo al lado de Erile, por lo que ya no puede hablar en su nombre, pero aún así, si no fue ella y entonces ¿quién y? Dale recordó las visiones que recibió cuando fue al crisol en Sudamérica. Todo el relato pasó ante sus ojos, las estrellas en el cielo, una de ellas derribada, su corazón reconvertido en espada y virar, tal vez todo esté conectado, de alguna manera. El mundo reanudó su ritmo con los débiles ecos de la madera crujiendo, sacándolo de sus pensamientos a la realidad. Gracias por acceder a mi solicitud, es hora de que te dé una recompensa adecuada por tu generosidad. Kudan habló a un lado mientras levantaba la cabeza para mirar su extraña máquina. ¿Recompensa? ¿Por qué? Todavía no te he dado nada por tu ayuda anterior. Hace tiempo que me preocupa y ahora creo que sé lo que debo hacer. ¿Estás hablando del gran diablo? Pensé que ya habíamos aclarado eso. Ya me diste mucho, yo no y agitar. Kudan meneó la cabeza en señal de desacuerdo. El apoyo y la cooperación de los Carcaban son naturales dadas nuestras circunstancias, pero hasta ahora hemos recibido mucho más de lo que hemos dado. Una relación así no es estable ni tampoco es adecuada. Puede que a ti te parezca bien, pero ¿qué pasa con tu gente? ¿Cómo se sentirían al ver que su arduo trabajo se destina a otra persona? Un líder debe mirar más allá de sí mismo, hacia el mundo que rodea sus pies y el que rodea a quienes lo siguen. Esa no es la imagen que deseamos mostrar al mundo y así que esta vez, aunque sea poco, permíteme darte algo a cambio de tus acciones. Esto también es necesario, porque el camino que tenemos por delante estará plagado de peligros, dijo mientras pasaba junto a ellos. Mi gente tiene mucho que recuperar y hacer, me temo que tengo pocos en quienes confiar aparte de ti, ya que de todos los que conozco, pocos pueden crecer y soportar el peso de lo que estoy a punto de hacer. Dame un momento para reunir algunos materiales. Vuelvo en un momento. Clac clac y con el sonido de su bastón contra el suelo, Kudan desapareció mientras bajaba las escaleras, dejando atrás a un pensativo Dale y a una curiosa Ina. Y una vez más, las cosas han cambiado. Kudan nunca me recompensó, bueno, lo hizo. Pero no de esta manera. Antes le pregunté sobre el origen de mi lanza y qué estaba pasando con ella, Kudan se ofreció a estudiarla y mejorarla, y al final, lo logró. Técnicamente hablando, al menos según sus palabras, mi lanza está viva. Está creciendo, pero al mismo tiempo no lo hace. Con sus conocimientos, Kudan tenía dificultades para explicar o entender lo que estaba viendo. Después de mucha deliberación, realizó varios rituales y mejoró la lanza, transformándola en un artefacto totémico a medida que su camino de crecimiento seguía los caminos de los Carcaban. Por lo general, un proceso de este tipo no se puede realizar mientras el dueño del artefacto esté vivo, no es posible purificar la vitalidad dentro del objeto, pero como la lanza era una entidad en sí misma, cambió parte del proceso para adaptarlo a un organismo vivo, y funcionó. Parcialmente. El fracaso se ha solucionado y estoy satisfecho con el resultado. Pero por lo que parece, Kudan parece tener otras ideas para mí. Esto es un poco preocupante, contaba con esa mejora de lanza. PSSS. HMM. Cuando Ina golpeó ligeramente su cintura con el codo, Dale fue interrumpido una vez más y sacado de sus pensamientos. Con el ceño ligeramente fruncido, se volvió hacia ella y le preguntó. ¿Qué es? Vamos, no actúes como si no lo supieras. Dijo mientras una sonrisa satisfecha se formaba en su rostro. ¿No me vas a mantener al tanto de tu conversación? Me siento como si no hubiera entendido nada. No. En realidad no entendí nada, pero en serio. Desde que llegamos aquí, solo he sido un elemento de apoyo. ¿Qué era eso del diablo? ¿Qué es el diablo? Y las estrellas, y los espíritus, y griega. Oh, lo siento por eso, son en su mayoría cosas que sucedieron en el pasado, te contaré más sobre ello, pero por ahora, necesito pensar. No puedo ordenarte que compartas estas cosas, así que está bien, de todos modos, ¿estás pensando en lo que dijo ese anciano? No lo llames anciano. Es una falta de respeto, al menos usa un eufemismo, como anciano. Suspiro, sí, eso es lo que estoy pensando. Las cosas que dijo, ¿qué era eso de las estrellas? ¿Cómo, las estrellas?
¿Los cuerpos cósmicos de decenas de cientos de miles de millones de kilómetros de ancho? Preguntó mientras se tocaba la nuca. No lo sé. Es un tema que he estado pensando durante un tiempo. También necesito pensar en la misión que acabo de recibir. ¿Qué? ¿Recibiste una misión? Se volvió hacia Dale, sus ojos parpadeando como los de un cachorro. Realmente no le importaba mostrar la ventana de estado de su misión, así que se la mostró, distrayéndola mientras se concentraba en sus pensamientos una vez más. ¿Una misión principal? ¿O quizás no? Estrellas, seres que llevan el nombre de cuerpos celestes representados como puntos brillantes en el cielo, y durante la visión de la tabla de Jade, cuando la flecha fue disparada hacia los cielos, uno de ellos fue alcanzado y finalmente cayó al mundo de abajo. Los cielos se oscurecieron mientras todas las estrellas desaparecían en el oscuro cosmos, temerosos del poder de la flecha. Tal vez eran verdaderas estrellas, cuerpos cósmicos gigantes, conscientes de sí mismos y entidades vivientes en el espacio oscuro y gigantesco. La idea de que las estrellas eran conscientes de sí mismas o que algunas de ellas podían ser horrores cósmicos que imitaban su luz es antigua en sí misma, por lo que Dale no estaba seguro de qué pensar. Según la fábula que vio en la tabla de Jade, una estrella fue asesinada y luego un herrero gigante volvió a forjar su corazón en una espada, dándole nueva vida. Pero por muy pequeña que sea una estrella, su núcleo no puede ser tan pequeño a menos que sea solo un fragmento de ella o el concepto de estrella dentro de este universo no era igual al de la Tierra. Dale solía pensar que todo era una forma de hablar, después de todo, ¿cómo podía derribarse una estrella? Pero las palabras de Kudan decían lo contrario. Que las estrellas de arriba podían ser precisamente el concepto en el que él intentaba evitar pensar. Si ese fue el caso, ¿qué implicaba? ¿Qué le decía su nueva misión sobre los cambios en la línea temporal? Suspiro, ¿todo es un desastre? Si volver atrás en el tiempo no fuera suficiente, ahora sé que quizá no sea el único consciente del futuro. El momento en que regresé aquí y no, esa no es la manera correcta de empezar. El hecho de que yo retrocediera en el tiempo puede verse como un detonante que desencadenó una serie de acontecimientos que escapan a mi comprensión y que abarcan tanto el pasado como el futuro. Tal vez, todo esto fue profetizado desde el principio. En primer lugar, no estoy seguro de cómo experimenté el futuro. Asumí que viajé en el tiempo, pero también podría haber sido una visión de algún tipo. Si así fuera, sería una especie de profecía. Y si existe un ser capaz de profetizar con precisión un futuro, ¿por qué no podría haber más de uno? Mi regreso provocó que las estrellas se comunicaran con Kudan, algo que no sucedió en el pasado, lo que significa que mi viaje en el tiempo se extendió más allá de la apertura de Babilonia. Kudan dijo que intentó leer las estrellas después de ver el cometa blanco, pero nunca me lo mencionó cuando lo visité en el pasado, así que solo puedo asumir que en la línea de tiempo alternativa, intentó leer las estrellas pero no obtuvo nada a cambio. Su decepción le llevó a abandonar el asunto por completo. Pero ahora, las estrellas compartían un futuro con él, y ese futuro es, muy probablemente, el que yo viví, solo que desde otra perspectiva, la perspectiva Karkaban. Solo puede ser eso. ¿Por qué las estrellas mostrarían otro futuro divergente? A menos que le muestren a Kudan el futuro hacia el que conduciré a los Karkaban. Un futuro que desconozco, me siento como una marioneta en un escenario. Todavía estoy ordenando la mayoría de mis recuerdos, y no sé mucho sobre los Karkaban como para saber si algo malo les sucede en el futuro cercano, pero dependiendo de cuánto sepa Kudan, posiblemente podría cruzar su conocimiento con el mío para pintar una visión más clara del futuro cercano. Suponiendo que este futuro que las estrellas le mostraron es el que yo experimenté, o bastante cercano. Esto también abre las puertas a otras posibilidades fabulosas. Si las estrellas saben del futuro, esto podría implicar varias posibilidades. Las estrellas pueden ver el futuro y hablar de él a quienes lo observan, no faltan métodos de adivinación que utilizan las estrellas como base del proceso, así que tal vez haya algo que decir al respecto. Otra posibilidad es que las estrellas existan fuera del tiempo, al menos del tiempo que afecta a este mundo, lo que les permite ver tanto el pasado como el futuro simultáneamente, como dos películas que se desarrollan una al lado de la otra. Entonces sí, si ellos pueden hacerlo y es posible que otros seres también puedan hacerlo, los dioses, Huarquesios, no estoy preocupado por ella, pero si otros divinos o lo que sea que esté ahí afuera en la oscuridad puede sentir que algo anda mal o peor, señalar la fuente de los cambios, ¿no haría eso que el futuro sea aún más impredecible? Peor aún, ¿qué pasa si hay un dios ahí fuera que puede ver el futuro y todo lo que hago de repente entra en conflicto con sus propios objetivos? ¿No querrían eliminarme o interferir conmigo antes de que eso sucediera?
Y lo miro desde esa perspectiva. Ciertos individuos que he conocido más allá del ámbito de Azimuth comienzan a sospechar, el tiempo, no es algo con lo que se pueda jugar tan a la ligera. Por supuesto, puedo estar equivocado en todo esto. O simplemente ser demasiado paranoico. Tal vez ambas cosas, sin duda, lo último. Si nunca me metí con el tiempo y todo lo que experimenté fue solo una visión muy vívida, entonces el hecho de haberlo presenciado podría haber hecho que se cumplieran algunas condiciones, permitiendo que las estrellas lo compartieran con otros. Sin embargo, tendría que cambiar mi percepción de ese extraño ser. De todos modos, sería igual de malo, ya que cualquiera que pueda leer las estrellas podría obtener información mía y de aquellos con quienes estoy conectado. Esto es bastante problemático. ¿Hay alguna manera de evitar que las estrellas u otros seres interfieran con mis actividades? Sé que Juarquesios puede evitar que otros me observen cuando estoy en su territorio, y como David es una expansión de eso, también puede evitar que otros me miren con lascivia cuando lo llevo conmigo, pero no puedo ser tan paranoico como para llevar la reliquia divina de la iglesia a todas partes donde voy. Genial, justo lo que necesitaba. Tengo más cosas de las que preocuparme. Crujir y momentos después de que Dale ordenara sus pensamientos, Kudan regresó del tercer piso. Una gran caja con artículos en una canasta mientras subía las escaleras, paso a paso, era el momento de recibir su recompensa, el primer paso en los planes de Kudan para alterar el destino de su pueblo. Ruido sordo y Kudan colocó la caja en sus manos sobre una mesa antes de volverse hacia Dale. Tosió levemente, listo para comenzar. Su aura parecía diferente a la habitual. Estaba concentrado y firme, decidido a llevar a cabo todo lo que tenía en mente con la máxima eficiencia y precisión. Por lo general, Kudan era relajado, tenía su orgullo y autoridad, pero cuando era mayor, no se preocupaba por tantas cosas como antes y optaba por disfrutar el presente más que preocuparse demasiado por cosas caprichosas. Te explicaré lo que voy a hacer antes de empezar. Por favor, avísame si deseas continuar después de escucharlo. No estoy aquí para imponerte nada, ni tú debes sentirte obligado a seguir mis ideas. Y sobre todo, no es la primera vez que hago esto con alguien de tu especie ni tampoco fui el primero en hacerlo. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero hay registros de ello en nuestra historia que puedo tomar como referencia. Pensé que era mejor decir esto antes de darte alguna impresión. Está bien, dijo Dale después de pensarlo un poco, eligiendo escuchar las cosas primero en lugar de decir algo. Con un débil asentimiento, Kudan hizo algo que Dale no esperaba en absoluto, se quitó la máscara, revelando su rostro para ambos. El rostro de Kudan era como el de cualquier hombre mayor, y era de esperar dada la apariencia humanoide de los Carcaban. Sin embargo, tenía varias características que lo diferenciaban de las de un humano. En primer lugar, su nariz era algo larga y curvada hacia abajo, probablemente debido a la máscara que presionaba contra su cara. Sus labios eran finos e inusualmente anchos, y sus pómulos eran extraordinariamente altos, pegándose a su piel como si amenazaran con perforarla. Podría ser porque era viejo y delgado, pero esos pómulos se habrían notado incluso si estuviera sano. Al igual que el resto de su cuerpo, el color de la piel de Kudan se estaba desvaneciendo. En algunas zonas era verde, en otras era casi blanca. El pigmento debajo de su piel se estaba desvaneciendo a medida que sus células se desintegraban, tenía un bigote inusual que le cubría los labios. Era largo y fino, más allá de la barbilla. Lo sabía porque se extendía más allá de la máscara. Aparte de eso, tenía un par de extraños colgajos de piel colgando de su mandíbula, como la papada de un lagarto. Sin embargo, cuando vio a algunos niños jugando, Dale no notó esos detalles en ellos, por lo que imaginó que esto podría no ser un rasgo natural de la especie, sino el resultado de la edad inusualmente larga de Kudan. La esperanza de vida media de los Carcaban era de unos 40 años, e incluso eso era considerable teniendo en cuenta que tienen un metabolismo aproximadamente 3 veces superior al de la persona media. Kudan había vivido más de 150 años y eso sería lo mismo que un humano que viviera más de 4 siglos, casi 5, y las deformidades en su cuerpo no eran inesperadas, signos de su cuerpo en descomposición mientras no lograba mantenerse a flote. Sin embargo, esas no eran las cosas que Kudan quería que viera. Alrededor de todo su rostro, intrincados tallados y enigmáticos tatuajes adornaban cada grieta de su piel. Eran suaves y simétricos, casi demasiado perfectos para que los pudiera producir una mano mortal pero ¿de qué otra manera se habrían hecho? Dale reconoció algunos de los diseños y había visto imágenes similares pintadas en murales y otros elementos antes.
La historia antigua adornaba su cuerpo, la marca de un Carcaban que pasó mucho, mucho antes de que él naciera. ¿Puedes verlo? ¿Esos tatuajes? Preguntó Kudan mientras se tocaba suavemente la cara. ¿Te parece bien revelar tu rostro de esta manera? Risita y hija, ya he pasado mi juventud. Todos conocen mi rostro, mi máscara es más bien simbólica, además, he aprendido a disfrutar del mundo sin ella con el paso de los años. Para transmitir lo que sé a los demás, debo mostrarles aquello por lo que deben esforzarse, ¿y cómo puedo hacerlo con una máscara en la cara? Tus magos pueden ser capaces de ver más allá del velo de una máscara, pero nosotros no podemos, así que mi máscara debería ser quitada, es solo el curso natural de las cosas. No te estreses por eso. La preocupación de Tale provenía principalmente de Ina, ya que en la cultura Carcaban, mostrar la cara era una señal de gran respeto e intimidad. Podía entender que Kudan le mostrara su rostro, él era un gran guerrero según sus propios términos, aunque se sentía vergonzoso admitirlo ante sí mismo, pero Ina no era nada, una extraña, una frágil mujer humana sin nada en su nombre que demostrara sus habilidades. Fue duro, pero los Carcaban eran así. Se aclara la garganta y Kudan se tocó la cara, cruzó los dedos y recorrió lentamente los tatuajes. Estos tatuajes no son simplemente tinta salpicada en mi piel, mientras decía eso, Kudan se quitó la túnica, revelando su pecho desnudo. Puedo decir por tu tono que no pareces tan inclinado a hacerlo, dijo Kudan en voz baja mientras miraba fijamente a Dale. No lo demostró, pero Dale encontró que la expresión de Kudan era de gran decepción, tal vez porque no tenía motivos para ocultar nada con una máscara, los Carcaban nunca se volvieron expertos en ocultar sus expresiones faciales. El problema no es el proceso, sino los tatuajes, no creo que esté preparada para que me tatúen todo el cuerpo. Es más bien una cuestión de estética, si hiciera eso, realmente me convertiría en un bárbaro, no tengo nada en contra de sus prácticas, pero no estoy dispuesto a tirar por la borda toda mi decencia. Quizás un tatuaje aquí y allá. Ina asintió, lo que hizo que Dale frunciera el ceño un poco más, entonces, no deberíamos tener problemas. No es necesario tatuarte el cuerpo. ¿En serio? ¿Pero cómo puedes tatuarme sin tinta? Tal vez no te diste cuenta del significado de mis palabras anteriores. La tinta no es más que un medio para conectar la carne y formar un ciclo mayor, si no se puede utilizar tinta, entonces utilizaremos otro método. ¿Es eso siquiera posible? No sé. Risita y es una broma, es posible. Con lo que Dale solo pudo describir como una sonrisa orgullosa, Kudan agregó. Independientemente del método, soy lo mejor que el Carcaban puede ofrecerles. Puede que esté viejo y agotado, pero incluso dentro de otros 100 años, seguiré siendo la cumbre de nuestro oficio. Pocos en nuestra historia pueden compararse conmigo. No hay dignidad en la humildad cuando está fuera de lugar. Y yo sé dónde estoy, gritó mientras se ponía de pie. Mientras enderezaba su espalda, Kudan se alzaba a unos imponentes 3 metros de altura, y por un momento, Dale pareció ver una sombra de su antiguo yo, un gigante como cualquiera de su especie, aunque estaba claro que se había encogido drásticamente con los años. Rabieta, no duró mucho, ya que pronto se encorvó, agarrando su bastón mientras recuperaba el equilibrio, jadeando levemente mientras se palmeaba los hombros. Si no quieres dañar tu estética, entonces te proporcionaré una alternativa, dijo Kudan mientras se dirigía a su palco. Desde adentro, sacó un objeto brillante, enviando escalofríos por los hombros y el cuerpo de Dale, una especie de miedo primario lo sacudió, casi provocando que sus piernas temblaran, al igual que la vieja bruja transformó tu recipiente, haré lo mismo, esta vez, por fuera, dijo mientras sacaba un cuchillo grande y torcido del interior de la caja. Tu vasija posee grandes poderes que aún no se han explotado. Es como una fuente con un suministro de agua inagotable. Por supuesto, hay que evitar que la fuente se agote, pero también hay que evitar que se rompa por su propia presión. Le daré nueva forma, como si fuera arcilla. Conectaré el exterior con el interior y finalizaré tu ciclo en una única, forma mayor. Dale permaneció en silencio, con expresión vacía y no te preocupes, niña, dijo Kudan con una sonrisa comprensiva mientras miraba su cuchillo. Detrás de mí hay milenios de prácticas y estudios. Hay sencillez en nuestro oficio, pero no es en ningún sentido inferior a lo que ella os proporcionó. Hoy superaré todos mis logros anteriores. Serás la cumbre de mi habilidad, la cúspide de mi arte. Juro por mi nombre, mis antepasados y mi tierra. Ese no es el problema, viejo.
gritó Dale en su mente mientras la sangre se le escapaba del rostro. Parecía que no se libraría del dolor una vez más, otra experiencia terrible estaba a punto de comenzar. La transformación del buque en manos del viejo bárbaro. La creación del cuerpo definitivo. Uri, en medio de sus pensamientos caóticos, Dale frunció el ceño profundamente mientras luchaba por encontrar una respuesta a la oferta de Kudan. Abrió y cerró los ojos, luchando por abrir la boca. ¿Pasa algo? Preguntó Ina al notar la expresión pálida de Dale. Yo, estoy bien, está bien, sí, ... Definitivamente no lo es. Yo, acepto. Hagámoslo, dijo mientras mordía los labios. En el fondo, sintió que su alma abandonaba su cuerpo al terminar esas palabras. Cuando experimentó por primera vez el dolor del ritual, donde no fue por la ayuda de los espíritus, habría habido una posibilidad casi segura de que hubiera muerto debido al shock. Pero ahora, tendría que hacerlo solo y por supuesto, ambos rituales no pueden ni deben compararse entre sí. El ritual de la olla de Vermín de Tina consistía en absorber la vitalidad del gran demonio e infundirla en su cuerpo. Debido a las características del demonio, el ritual casi fracasó, ya que se vio obligado a cazarlo él mismo. Incluso si estaba en un estado medio berserker debido a una multitud de razones, el dolor todavía estaba devastando su cuerpo, y una vez que sus niveles de adrenalina disminuyeron, sintió todo a la vez, aunque fuera por una fracción de segundo. Ahora bien, ¿y quién lo ayudaría a relajarse y sobrevivir este obstáculo? Al final, solo podía contar consigo mismo y bien. Hay algunas cosas que debemos resolver antes de comenzar, dijo mientras se dirigía a la mesa donde estaba colocada su caja. Comenzó a tomar algunas cosas, una por una, colocándolas suavemente sobre una tela fina. Primero, he escuchado muchos detalles de los demás sobre tu fuerza y características, eso ya deberías haberlo descubierto. Kudan no participó en la lucha contra el Diablo Mayor, por lo que todo lo que dijo hasta ahora al respecto lo escuchó de otros durante los días siguientes. Algunos detalles los tomó como lo que eran, otros, sin embargo, tuvo que interpretarlos y con tu cuerpo mejorado después del ritual, tendremos que tomar algunas precauciones para evitar que las cosas salgan mal. ¿Puedo preguntar qué son esas cosas? Preguntó Dale frunciendo el ceño mientras respiraba profundamente. Por una vez, necesitamos debilitar el factor curativo de tu cuerpo. Si queremos que el ritual se complete, debemos tallar los caminos con precisión. No podemos permitir que se curen debido a tu gran resistencia. En segundo lugar, incluso para nosotros, el proceso habitual de tatuarnos la carne resulta doloroso y no es raro que nuestra especie sea incapaz de resistir el dolor. Aunque la reducción completa es imposible, puedo aliviar el dolor que sentirás. ¿En serio? Es genial escuchar eso, dijo Dale con una leve sonrisa mientras sentía la necesidad de llorar una lágrima. ¿Lo es? Yo no sería feliz todavía si fuera tú, Tos. Kudan caminó hacia un lado y tomó algunos artículos adicionales de su caja. Plantas y macetas y comenzó a mezclarlas rápidamente, añadiendo agua y otras sustancias desconocidas antes de ponerlas sobre un pequeño fuego que encendió y observó cómo hervía. Lo hizo con varios recipientes, los mezcló entre sí y al final le quedaron unos cuantos recipientes con sustancias extrañas. Toma, bebe esto. Te ayudará a calmarte y a suprimir una parte del origen supremo, dijo Kudan mientras le pasaba a Dale un líquido azul único. Brillaba débilmente, era extraterrestre por decirlo menos. Se ve delicioso, dijo Ina con una mirada curiosa mientras observaba el arco de madera lleno de líquido azul etéreo. Tienes algunos sabores raros, dijo Dale frunciendo el ceño mientras volvía a mirar el tazón. Trago. Después de orar por su diosa y todas las divinidades superiores, Dale tragó saliva tan fuerte como pudo. En realidad, sabe a menta. Dale pronunció con cierta sorpresa mientras chasqueaba los labios. Ahora yo también quiero un poco, ¿puedo tomar un tazón también, por favor? Preguntó Ina mientras se giraba hacia Kudan. Por supuesto. Pero no despertarás hasta dentro de unas semanas. Jo. Suponiendo que vivas después. Cuando el rostro de Ina se oscureció, la expresión de Dale se tensó al sentir el efecto del brebaje. No puedo respirar, dijo mientras se tocaba el cuello. Afuera, Ina estaba concentrada y, por un momento, Dale vio a su abuelo en ella, pero por dentro estaba furiosa y de vergüenza y un poco de rabia y jalar y ella lentamente tiró de su camisa, dejando al descubierto su cuerpo. No es necesario aplicar mucho, basta con un poco, si se aplica demasiado se puede dañar la piel, dijo Kudan mientras se daba la vuelta un momento.
¿Lo escuchaste?, dijo Dale mientras sonreía, o lo intentó mientras su boca se entumecía. Callarse la boca. Ina sostuvo el cuenco y tomó un poco de la mezcla. Era negro y acuoso, aunque considerablemente más viscoso que el agua. Aún así, era lo suficientemente fino como para pasar entre sus dedos sin mucha resistencia. A probar y con el rostro concentrado pero algo rojo, débilmente le pasó una pequeña cantidad sobre el hombro, pero incluso después de medio minuto, no había terminado, lo que llevó a Dale a decir: a esa velocidad no terminaremos ni siquiera al anochecer, tendrás que ir más rápido. Intentó ponerse serio, porque en el fondo también estaba avergonzado. Y sabía que hacer que esto fuera más incómodo no ayudaría a nadie. Tenían que acabar con esto. Uf, está bien. Ina respiró profundamente y comenzó a aplicar la loción en su cuerpo, y con cada pasada de su mano, se sentía mejor. Más rápida. Más suave, su brazo derecho quedó destruido en un abrir y cerrar de ojos, luego el izquierdo y cuello y espalda y primero evitó las áreas vergonzosas, concentrándose únicamente en acostumbrarse a la sensación antes de hacer algo atrevido. También parecía estar ganando tiempo, esperando a que Kudan terminara con su preparación, sin embargo, había una cosa que ella no sabía, algo que solo Dale sabía ya que podía mirar a Kudan desde su ángulo. Ese viejo zorro, y Kudan se estaba riendo. Hace mucho que terminó sus preparativos. Todo lo que dijo fue una maldita mentira. Erile estaba tan concentrada en su tarea que se olvidó de darse vuelta. Si lo hubiera hecho, tal vez se habría dado cuenta de que estaban jugando con ella. En ese momento, Dale no podía hacer mucho, no podía hablar muy bien y su lengua estaba tan entumecida que apenas podía sentirla moverse alrededor de su boca. Fue un poco aterrador dado que podría ahogarse con su saliva o lengua si las cosas continuaban así, pero con Kudan a su lado, no tenía tanto miedo. En cuanto a Ina, finalmente respiró profundamente, ayudándolo a pasar la loción por su rostro, pecho, estómago y otras áreas. Un tono carmesí en su rostro cuando terminó con su pie. Pero cuando llegó a las zonas ocultas por sus boxers, ella se giró y sacudió la cabeza. No puedo ir. Oh, está bien, déjame el resto a mí, dijo Kudan con una sonrisa mientras pasaba junto a ella. Para Dale era evidente que cuando sus miradas se cruzaron, Kudan intentaba sonreír, pero Dale no pudo hacer más que mirarlo fijamente sin comprender como respuesta. Yo me encargaré desde aquí, te sugiero que esperes afuera. Puedo esperar, y intentó inhalar y exhalar, pero ya no podía mantener la cara seria mientras miraba a Dale. Ella era muy pura a pesar de sus intentos de seriedad, muy parecida a Erile. Le pareció muy lindo pero eso no fue más que un momento de felicidad ante lo que estaba a punto de vivir. No, espera afuera. Es lo mejor. Además, no te quedes en el primer piso, es demasiado peligroso que te quedes allí sola. Ahora y por favor. Al final, Ina asintió antes de irse. Quería decir algo más, pero las palabras de Kudan eran rotundas y era evidente que el anciano no iba a ceder en absoluto. Y así, ahora solo, comenzó el ritual y bueno, ¿qué pasó? En esencia, edité todo el capítulo, casi todo, en Google Docs y estaba listo para publicarlo aquí. Sin embargo, terminé copiando el capítulo 2 veces por error, y lo que una vez fue un capítulo de 2K palabras se convirtió en 4K, no quiero que compren el capítulo 2 veces, así que publiqué este y hasta que pueda borrar el anterior, dejaré ese título como está. Dame unos minutos para editar este capítulo. Ya casi está terminado. Paz. En medio de sus pensamientos caóticos, Dale frunció el ceño profundamente mientras luchaba por encontrar una respuesta a la oferta de Kudan. Abrió y cerró los ojos, luchando por abrir la boca. ¿Pasa algo? Preguntó Ina al notar la expresión pálida de Dale. Yo, estoy bien, está bien, sí, Definitivamente no lo es. Yo, acepto. Hagámoslo, dijo mientras mordía los labios. En el fondo, sintió que su alma abandonaba su cuerpo al terminar esas palabras. Cuando experimentó por primera vez el dolor del ritual, donde no fue por la ayuda de los espíritus, habría habido una posibilidad casi segura de que hubiera muerto debido al shock. Pero ahora, tendría que hacerlo solo y por supuesto, ambos rituales no pueden ni deben compararse entre sí. El ritual de la olla de Vermín de Tina consistía en absorber la vitalidad del gran demonio e infundirla en su cuerpo. Debido a las características del demonio, el ritual casi fracasó, ya que se vio obligado a cazarlo él mismo.
Incluso si estaba en un estado medio berserker debido a una multitud de razones, el dolor todavía estaba devastando su cuerpo, y una vez que sus niveles de adrenalina disminuyeron, sintió todo a la vez, aunque fuera por una fracción de segundo. Ahora bien, ¿y quién lo ayudaría a relajarse y sobrevivir este obstáculo? Al final, solo podía contar consigo mismo y bien. Hay algunas cosas que debemos resolver antes de comenzar, dijo mientras se dirigía a la mesa donde estaba colocada su caja. Comenzó a tomar algunas cosas, una por una, colocándolas suavemente sobre una tela fina. Primero, he escuchado muchos detalles de los demás sobre tu fuerza y características, eso ya deberías haberlo descubierto. Kudan no participó en la lucha contra el Diablo Mayor, por lo que todo lo que dijo hasta ahora al respecto lo escuchó de otros durante los días siguientes. Algunos detalles los tomó como lo que eran, otros, sin embargo, tuvo que interpretarlos y con tu cuerpo mejorado después del ritual, tendremos que tomar algunas precauciones para evitar que las cosas salgan mal. ¿Puedo preguntar qué son esas cosas? Preguntó Dale frunciendo el ceño mientras respiraba profundamente. Por una vez, necesitamos debilitar el factor curativo de tu cuerpo. Si queremos que el ritual se complete, debemos tallar los caminos con precisión. No podemos permitir que se curen debido a tu gran resistencia. En segundo lugar, incluso para nosotros, el proceso habitual de tatuarnos la carne resulta doloroso y no es raro que nuestra especie sea incapaz de resistir el dolor. Aunque la reducción completa es imposible, puedo aliviar el dolor que sentirás. ¿En serio? Es genial escuchar eso, dijo Dale con una leve sonrisa mientras sentía la necesidad de llorar una lágrima. ¿Lo es? Yo no sería feliz todavía si fuera tú, Tosh. Kudan caminó hacia un lado y tomó algunos artículos adicionales de su caja. Plantas y macetas y comenzó a mezclarlas rápidamente, añadiendo agua y otras sustancias desconocidas antes de ponerlas sobre un pequeño fuego que encendió y observó cómo hervía. Lo hizo con varios recipientes, los mezcló entre sí y al final le quedaron unos cuantos recipientes con sustancias extrañas. Toma, bebe esto. Te ayudará a calmarte y a suprimir una parte del origen supremo, dijo Kudan mientras le pasaba a Dale un líquido azul único. Brillaba débilmente, era extraterrestre por decirlo menos. Se ve delicioso, dijo Ina con una mirada curiosa mientras observaba el arco de madera lleno de líquido azul etéreo. ¿Tienes algunos sabores raros?, dijo Dale frunciendo el ceño mientras volvía a mirar el tazón. Trago. Después de orar por su diosa y todas las divinidades superiores, Dale tragó saliva tan fuerte como pudo. En realidad, sabe a menta. Dale pronunció con cierta sorpresa mientras chasqueaba los labios. Ahora yo también quiero un poco, ¿puedo tomar un tazón también, por favor? Preguntó Ina mientras se giraba hacia Kudan. Por supuesto. Pero no despertarás hasta dentro de unas semanas. Jo. Suponiendo que vivas después. Cuando el rostro de Ina se oscureció, la expresión de Dale se tensó al sentir el efecto del brebaje. No puedo respirar, dijo mientras se tocaba el cuello. Tranquila, puedes respirar, eso es solo un efecto secundario de la poción. Todos tus sentidos se están adormeciendo hasta quedar reducidos a fracciones de lo que eran antes, lo que hace que parezca que no estás respirando porque no puedes sentir el aire que pasa por tu garganta y tus pulmones, pero aún está ahí. Concéntrate y lo sentirás. Bueno, a pesar de todo lo que dije, no siento. Mientras pensaba en sus sentidos, Ina colocó su dedo delante de la nariz de Dale, diciendo: sí, estás respirando. Y gracias por la confirmación pero no parece que pueda mover mi cuerpo y puedes, por la misma razón que antes. ¿Pero por qué puedo hablar? Eso no será así por mucho tiempo, pero es un proceso similar al que dije antes. No hace falta mucho para hablar, pero pronto te costará mover la lengua y hacer expresiones faciales. ¿Cuánto tiempo durará esto? En el mejor de los casos, un día. En el peor, unas horas. Pero con tu cuerpo, me temo que no durará mucho más de una hora. Toca y mientras decía eso, Kudan terminó otra botella de poción. Jovencita, solicitaré tu ayuda de ahora en adelante, dijo Kudan mientras se giraba hacia Ina. Oh sí. Mientras respondía, una ventana de búsqueda apareció ante ella, y después de tanto tiempo, finalmente se sintió incluida en esta aventura. Finalmente llegó su momento de brillar. Necesito que me ayudes a aplicar este brebaje en su cuerpo. Este reducirá la velocidad de curación de su piel y la protegerá de enfermedades y suciedad. El tiempo es esencial aquí y necesito terminar la última poción antes de que sea demasiado tarde.
Tiene que ser así, de lo contrario los efectos no serán los mismos. Las pociones deben aplicarse secuencialmente y a tiempo, ya que no son estables. Espera, ¿cómo, en todo su cuerpo? Preguntó mientras su expresión cambiaba un poco. Correcto. Necesitaré tu ayuda para quitarle la ropa. Puedes ponerlo en esa mesa de allí. Es una pena, pero no tenemos una mesa de descanso especial que se adapte a su tamaño. Así que tendrás que esforzarte un poco más. Y Ina se sintió muy avergonzada por la perspectiva, y Dale lo notó. Era demasiado pedirle a una chica que lo ayudara de esa manera. Después de todo, no todas las chicas le pedían a los chicos que las ayudaran a aplicarse la loción. Mucho menos y en todo el cuerpo. Solo ayúdame a aplicarlo en la espalda, puedo hacer el resto, dijo Dale con una expresión concentrada mientras movía lentamente los brazos. Es un poco difícil, pero puedo moverlos. Debería poder aplicar la loción. No. Yo lo haré todo. ¿Qué? Excelente. Cuando termine aquí también ayudaré. ... Ina no dijo nada mientras se acercaba a Dale. Ella se agachó junto a él y lo sujetó por los hombros antes de levantarlo. ... Pero él no se movió. ¿Necesitas ayuda? Preguntó torpemente mientras la miraba de reojo. ¿Por qué estás tan pesado? No soy muy pesado, además, ¿no eres ya nivel 20? ¿Necesitas ser tan dramático? Soy una dama. Soy muy delicada, dijo con una sonrisa avergonzada mientras miraba hacia otro lado. ... Ella lo levantó rápidamente, avergonzada por su propia broma. Con pasos lentos, Dale caminó hacia la mesa, donde se sentó y esperó. ... Ambos se miraron por unos momentos, mientras Ina pensaba qué hacer a continuación. ¿Necesitas ayuda? No es la primera vez que me pasa, boom. Ay, innecesario, dijo Dale mientras Ina le golpeaba la cabeza ligeramente. Deja de comportarte como un tonto, dijo ella con el ceño fruncido mientras sostenía su camisa. ¿Qué quiere decir con eso? Es tan estúpido como mi hermano, no, ese tipo es peor. Afuera, Ina estaba concentrada ahí, por un momento, Dale vio a su abuelo en ella, pero por dentro estaba furiosa y de vergüenza y un poco de rabia y jalar y ella lentamente tiró de su camisa, dejando al descubierto su cuerpo. No es necesario aplicar mucho, basta con un poco, si se aplica demasiado se puede dañar la piel, dijo Kudan mientras se daba la vuelta un momento. ¿Lo escuchaste? Dijo Dale mientras sonreía, o lo intentó mientras su boca se entumecía. Callarse la boca. Ina sostuvo el cuenco y tomó un poco de la mezcla. Era negro y acuoso, aunque considerablemente más viscoso que el agua. Aún así, era lo suficientemente fino como para pasar entre sus dedos sin mucha resistencia. A probar y con el rostro concentrado pero algo rojo, débilmente le pasó una pequeña cantidad sobre el hombro, pero incluso después de medio minuto, no había terminado, lo que llevó a Dale a decir. A esa velocidad no terminaremos ni siquiera al anochecer, tendrás que ir más rápido. Intentó ponerse serio, porque en el fondo también estaba avergonzado. Y sabía que hacer que esto fuera más incómodo no ayudaría a nadie. Tenían que acabar con esto. Está bien. Ina respiró profundamente y comenzó a aplicar la loción en su cuerpo, y con cada pasada de su mano, se sentía mejor. Más rápida. Más suave, su brazo derecho quedó destruido en un abrir y cerrar de ojos, luego el izquierdo y cuello y espalda y primero evitó las áreas vergonzosas, concentrándose únicamente en acostumbrarse a la sensación antes de hacer algo atrevido. También parecía estar ganando tiempo, esperando a que Kudan terminara con su preparación, sin embargo, había una cosa que ella no sabía, algo que solo Dale sabía ya que podía mirar a Kudan desde su ángulo. Ese viejo zorro y Kudan se estaba riendo. Hace mucho que terminó sus preparativos. Todo lo que dijo fue una maldita mentira. Erile estaba tan concentrada en su tarea que se olvidó de darse vuelta. Si lo hubiera hecho, tal vez se habría dado cuenta de que estaban jugando con ella. Pero cuando llegó a las zonas ocultas por sus boxers, ella se giró y sacudió la cabeza. En ese momento, Dale no podía hacer mucho, no podía hablar muy bien y su lengua estaba tan entumecida que apenas podía sentirla moverse alrededor de su boca. Fue un poco aterrador dado que podría ahogarse con su saliva o lengua si las cosas continuaban así, pero con Kudan a su lado, no tenía tanto miedo. En cuanto a Ina, finalmente respiró profundamente, ayudándolo a pasar la loción por su rostro, pecho, estómago y otras áreas. Un tono carmesí en su rostro cuando terminó con su pie. Pero cuando llegó a las zonas ocultas por sus boxers, ella se giró y sacudió la cabeza.
No puedo ir. Oh, está bien, déjame el resto a mí, dijo Kudan con una sonrisa mientras pasaba junto a ella. Para Dale era evidente que cuando sus miradas se cruzaron, Kudan intentaba sonreír, pero Dale no pudo hacer más que mirarlo fijamente sin comprender como respuesta. Yo me encargaré desde aquí, te sugiero que esperes afuera. Puedo esperar y intentó inhalar y exhalar, pero ya no podía mantener la cara seria mientras miraba a Dale. Ella era muy pura a pesar de sus intentos de seriedad, muy parecida a Erile. Le pareció muy lindo pero eso no fue más que un momento de felicidad ante lo que estaba a punto de vivir. No, espera afuera. Es lo mejor. Además, no te quedes en el primer piso, es demasiado peligroso que te quedes allí sola. Ahora y por favor. Punto. Al final, Ina asintió antes de irse. Quería decir algo más, pero las palabras de Kudan eran rotundas y era evidente que el anciano no iba a ceder en absoluto. Y así, ahora solo, comenzó el ritual y...